Bienvenido a otra nueva receta, así que muchísimas gracias por darle clic a este video y vamos inmediatamente a ver cómo realicé este delicioso cangrejo guisado, así que vamos con los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente. Estas son las que yo voy a estar utilizando, pero tú puedes utilizar la que guste o la que tú tengas. Estas son las que yo voy a estar utilizando, que son como unas cachitas o una manito o como tú lo quieras conocer o que le quieras llamar. Esta viene refrigerada ya y tienen que dejarse cocinar por 4 minutos. Así que si vas a utilizar esta, verifica la parte de atrás que dice la instrucción. Esta trae 2 libras, que son estas como si fueran cachitas o manitos, que son las que yo voy a estar utilizando de este cangrejo. Así que inmediatamente lo que voy a hacer es que ya mi agua está hirviendo, así que solamente son 4 minutos, recuerda, y estas vienen con una ranurita, así que será mucho más rápido la cocción, así que no podemos dejarla cocinar más tiempo porque solamente dice 4 minutos, así que inmediatamente vamos a colocarla a hervir y ahora sí que te sigo mostrando cómo realizamos este súper delicioso cangrejo guisado. Así que te digo cangrejo, cachita o muelita, como tú la conozcas, así que la colocamos a hervir y ahora te muestro. Pues vamos a necesitar más ingredientes, así que te voy a mostrar aquí los demás ingredientes que vamos a estar utilizando inmediatamente. Aquí tengo un poco de tomate bien picadito, tengo cebolla, estaré utilizando un poco de ají cubanela y ají pimentón. Utiliza el que tú prefieras o el que tú tengas, estos dos son los que voy a estar utilizando. Aquí tengo un poco de sofrito o sazón licuado que te voy a dejar en la descripción o arriba para que veas cómo lo realicé si quiero utilizarlo de esta manera. También voy a utilizar aquí pasta de tomate o salsa de tomate, un caldo de pollo. Tengo también un poco de orégano y un poco de sal. Así que recuerda utilizar los ingredientes que tú prefieras, lo que tenga, pero siempre te dejo aquí lo que yo utilizo. Recuerda que estaré utilizando estas 2 clases de ají. Te voy a dejar este sofrito o este sazón licuado como lo realicé, pero si quieres utilizarlo uno por uno, igualmente te funcionará. Así que vamos al próximo paso. Pues ya ha pasado mis 4 minutos, ya he apagado mi fuego, así que vamos a proceder a retirarlo con mucho cuidado. Recuerda, si vas a utilizar lee las instrucciones y hazlo paso a paso. Así que inmediatamente vamos a retirar del fuego y vamos a esperar hasta que estén sumamente fríos para entonces empezar el otro procedimiento. Así que vamos a verlo. Pues ya después que he dejado enfriar totalmente, recuerda siempre tomar las precauciones para que no te vaya a quemar, así que hazlo poco a poco. Recuerda que esto trae la ranurita como te dije, así que será mucho más fácil a la hora de manipularlo para retirarle todo este jugo, todo este cangrejo que trae adentro. Así que ve ayudándote como se te haga más fácil. Yo lo que hago es que utilizo este cuchillo y este tenedor y con mucho cuidado ahí voy retirando poco a poco. Ten mucha precaución, recuerda que al cangrejo cuando lo estás manipulando para poderle sacar toda lo que es la parte de la masa, tiene mucho cuidado porque trae unas partecitas que son como si fueran unos huesitos que tú puedes ver aquí, así que mucho cuidado, no importa si se te va una completa o se lo puedes retirar así en este caso, pero siempre retira lo más que pueda y cuando vayas a cocinarlo o estés comiendo, ten mucha precaución de que se te puede ir uno u otro de estos pedacitos, así que mucha precaución y así me voy ayudando para retirar todo lo más que yo pueda de estas deliciosas cachitas o muelitas como tú lo conozcas de cangrejo. Y mientras voy haciendo este procedimiento, te quiero dar las gracias si siempre estás aquí pendiente de cada receta que estamos subiendo con mucho amor y cariño. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando nuestras recetas, así que voy a terminar este proceso. Pues ya que tengo mi cangrejo listo, mi masa de cangrejo ya ready, así que vamos entonces a darle más sabor. Así que vamos a empezar a hacer nuestra salsa donde vamos a colocar nuestro cangrejo. Así que vamos a empezar a darle sabor a todos nuestros vegetales aquí. Así que coloco mi ají cubanela, coloco mi cebolla, coloco mi pimentón rojo. Recuerda que estoy utilizando estos dos, pero tú puedes utilizar lo que tenga o lo que tú prefieras. Así que vamos a ir moviendo constantemente y vamos a dejar ahí que cocine por 2 o 3 minutitos. También me voy a colocar aquí mi tomate. Recuerda que aquí la cantidad va a variar mucho de acuerdo a la cantidad que tú estés utilizando o que vaya a hacer. Así que siempre recuerda que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando. Pues ya ha pasado 2 o 3 minutos, aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar mi sofrito, mi sazón licuado. Recuerda que te estaré dejando abajo en la descripción o aquí arriba en la esquinita cómo realicé este sazón sofrito o este sazón licuado, o si quieres agregarlo los ingredientes uno por uno también será una
buena opción. Así que lo que voy a hacer aquí ahora es que voy a agregar la mitad de mi caldo de pollo, porque voy a ir midiéndolo poco a poco. Recuerda que también la cantidad que vayas a utilizar va a depender mucho de la cantidad que te haga salido de tu cangrejo. Así que voy a empezar primero con la mitad de caldo de pollo y voy a dejar entonces que esto aquí se descongele un poco, porque recuerda que lo hago de esta forma para preservarlo por mucho más tiempo. Así que 2 o 3 minutitos más, ya esto estará sumamente descongelado. El tiempo pasa rápido y ya aquí está listo. Así que vamos a ir agregando nuestros demás ingredientes que nos hacían falta. Así que voy a colocar aquí mi salsa de tomate. Recuerda que lo que vamos a hacer aquí es una salsa donde vamos a poner nuestros cangrejos. Recuerda que ya el cangrejo está listo. Simplemente vamos a hacer una salsa para darle sabor a nuestro delicioso cangrejo, donde lo vamos a estar cocinando brevemente rápido. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestra salsa, vamos a darle sabor. Así que ve probándola poco a poco. Aquí voy a agregar mi poco de orégano y mi toque de sal. Pero recuerda que aquí necesitamos una cantidad de salsa para poder cocinar nuestro cangrejo. Así que ya aquí tú puedes ver la consistencia que tiene esta salsa. Así que en este punto tú lo vas a probar al punto que tú consideres que estés bien. Recuerda que la cantidad va a variar mucho de acuerdo a la cantidad que tú vas a utilizar. Aquí yo voy a utilizar un poco de agua, pero no tanta agua. Recuerda que solamente es una salsa que vamos a hacer para poner el cangrejo. ¿Por qué lo hago así poco a poco? Porque ahora tú vas a ver la cantidad de salsa que necesito para la cantidad de cangrejo que voy a tener. Así que ya aquí está el punto, la he probado. Entonces agregué un poco de agua para ver la cantidad de cangrejo que me salió. Aquí ya tengo la cantidad de cangrejo que tengo, o de masa de cangrejo que tú estés utilizando. Vamos a colocarla. Vamos a mover cuidadosamente. Recuerda que mientras más mueva, más se desbarata. Pero eso es normal en la masa o en el cangrejo que estés utilizando o que vayas a cocinar. Así que poco a poco, con mucho cuidado, yo voy a ir moviendo para ver la cantidad de agua que después tengo que agregar, porque no quiero mucha salsa, pero sí un poco de salsa, porque dependerá también con qué te vayas a comer este súper delicioso cangrejo guisado. Así que voy moviendo poco a poco lentamente para ver la cantidad de agua que me ha quedado de acuerdo a la cantidad primero que coloqué. Por eso te digo, poco a poco ve colocando todos sus ingredientes y tú vas a ver que vas a tener excelente resultado. Así que ya aquí mido la cantidad de agua. Ves que no ha quedado bastante agua, así que coloco un poquito más para darle ese sabor y esta salsa me quede aún más jugosito mi cangrejo. Porque recuerda que de acuerdo a la cantidad que a ti te guste de salsa, entonces vas ahí agregándola poco a poco. Así que ya aquí en este punto volvamos a probar nuestra salsa. Aquí está perfecto, ya tú puedes ver ahí la cantidad de salsa que me ha quedado. Entonces aquí ya en este punto voy a probar de nuevo y voy a agregar mi poco caldo de pollo y un toquecito de sal. Así que te digo, ve probándolo poco a poco para que veas qué tanto te gusta la sal o qué tanto te gusta colocarle el caldo de pollo, o que tú veas que tú necesites colocarle en tu delicioso cangrejo guisado. Así que voy a colocar aquí mi caldo de pollo, voy a colocar también un poco de sal porque me hacía falta sal y recuerda que no lo había colocado, pero ya haberle colocado la mitad de mi caldo de pollo, ahora coloco la otra mitad y solamente utilicé el caldo de pollo que te había dicho, pero lo fui haciendo poco a poco. ¿Por qué lo hago poco a poco? Porque así puedo ir midiendo de acuerdo a la cantidad que me iba a salir de la masa de cangrejo o que tenía. Así que ve haciéndolo poco a poco para que no te pase con los ingredientes. Así que lo dejamos cocinar 2 o 3 minutitos. Pues mira cómo va quedando este delicioso cangrejo. Ya pasado los 2 minutos, mira, voy a mover poco a poco porque recuerda que mientras más mueves, más se te va desbaratando. Así que ya este está perfecto. Lo he probado, así que coloca la cantidad de agua poco a poco para que vea qué cantidad de salsa le quiere dejar a tu cangrejo guisado. Así que ya este está listo para retirar de fuego. Así que te muestro ahora el resultado final de cómo nos va quedando este delicioso cangrejo guisado. Así que ahora te muestro. Pues ya estás listo. Mira cómo ha quedado este delicioso cangrejo guisado, muelita o cachita, como tú la conozcas. Así ha quedado y mira lo bello que esto se ve, el toque que le dan en esos pimentones rojos. Así que utiliza lo que tú prefieras o lo que tú tengas. Así que mira, también te voy diciendo, ve haciéndolo poco a poco para que veas los resultados. Así que mira la cantidad de salsa que le he dejado, así que está perfecto para mí. Así te digo poco a poco, porque si lo quieres acompañar con un poco de arroz
arroz o lo quieras acompañar con lo que tú prefieras. Sí va a tener un poquito de salsa para que pueda darle ese toque también excelente a con lo que esté acompañando. Necesita agregarle un poquito de esa salsita que es sumamente exquisita en un cangrejo guisado. Así que vamos a servir nuestro delicioso cangrejo guisado. Mira qué bello se ve aquí. Y mientras voy sirviendo mi cangrejo, quiero darte las gracias por siempre estar aquí pendiente de cada una de nuestras recetas. Activa las notificaciones para que YouTube te informe a ti de primero de que hemos subido una receta nueva al canal. Así que mira la salsita, esto está para comérselo todo. Tiene un sabor exquisito. Este cangrejo tiene un sabor sumamente delicioso y ha quedado delicioso. Así que te digo que trates esta receta, acompáñalo con lo que a ti te guste. Yo lo voy a acompañar con unos fritos o unos tostones aquí con este delicioso cangrejo. Mira la salsita que está, por eso te digo, coloca la cantidad de agua necesaria, no mucha, pero para que le dejes esa salsita, para que ahí enjugue ahí con esos fritos en este momento o estos tostones, este delicioso cangrejo guisado que quise compartir con todos ustedes el día de hoy. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Así que bye, hasta la próxima. Rico.